Hola, hola, bienvenidos a Vale la Pena Podcast. Mi nombre es Valeria Espinosa y estoy muy agradecida contigo por darte el tiempo de escuchar estos episodios. Quiero que recuerdes que Vale la Pena Podcast es un espacio donde conversamos de temas que valen la pena hablar, pero desde una perspectiva distinta, la perspectiva de Dios. Y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero que reflexionemos y recordemos el anterior. Y es que dimos una pequeña introducción hacia lo que estaríamos viendo y desarrollando en estas siguientes semanas, que básicamente es cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y para ello es vital que llevemos un entrenamiento. ¿Quieres saber a qué me refiero? Entonces quédate y escucha lo que viene. Bueno, para empezar quiero comentarte que antes de contarte a qué tipo de entrenamiento me refiero, debemos recordar juntos que Jesús es el centro y motivo de todo esto. Debemos comprender que por medio de Jesús es que podemos acercarnos a Dios y así conocer cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Quiero que recuerdes conmigo este versículo que te di la semana anterior, el cual era Juan 6:40, y dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por lo tanto, quiero que reflexionemos la importancia que tiene Jesús en todo este mensaje. Voy a volver a leerlo. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús es básico para que nuestra relación con Dios sea eterna. Él es la base, Él es el centro, Él es el motivo, Él es todo. Entonces, partiendo de esta idea, ahora sí podemos conversar sobre lo que me refería sobre el entrenamiento. Cuando yo menciono esta palabra, automáticamente creo que tú y yo pensamos en, por ejemplo, ir al gym o hacer ejercicio, ¿cierto? Entrenamiento, gimnasio, entrenamiento, ejercicio. Y hacer ejercicio o entrenar de una manera rutinaria es parte de una disciplina. De lo que te voy a hablar en este momento es sobre las disciplinas, pero espirituales. Si hablamos de disciplinas espirituales, nos referimos específicamente a aquellas prácticas o hábitos que realizamos con el fin de crecer en nuestra relación con Dios y lograr así conocerlo más íntimamente. El propósito de la disciplina espiritual es el desarrollo de nuestro ser interior, que ha sido rescatado ¿por quién? Por Jesús. Algo que quiero que tengamos en cuenta es que les llamamos disciplinas espirituales, haciendo énfasis en espirituales, porque en realidad su efectividad no depende, de lo mucho que podamos lograrlo, sino del Espíritu de Dios obrando en nosotros. ¿Ok? Relacionemos espirituales, Espíritu de Dios. Creo que si eres nuevo en todo lo que al cristianismo se refiere, esto puede estar retumbando en tu mente, porque la mayoría de las religiones le mandan al hombre a hacer obras para ganarse la salvación, como si fuera un premio por tu esfuerzo. Y esa es una gran diferencia con el cristianismo. Jesús, del que hablábamos al principio, Jesús ya hizo toda la obra en la cruz por ti y por mí. Él nos otorgó la oportunidad de conocer a Dios Padre por medio de su sacrificio. Yo te prometo que más adelante voy a hablar sobre este tema a profundidad. Partiendo de ahí y entendiendo lo que disciplinas espirituales significan, quiero que sepas que existen dos tipos de ellas: las que son personales y las que son interpersonales. Las que puedes y debes hacer en tu intimidad con Dios, y las que puedes y debes realizar con otras personas que creen en el mismo Dios que tú, el Dios de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre las disciplinas personales.
En primer lugar está la que involucra la Biblia y constituye lo siguiente: la lectura, el estudio, la meditación, la memorización y la obediencia a esta. Debemos empezar a leer la Biblia. De la manera como cuando nos compramos un buen libro que nos llama la atención, de igual manera, al recordar que es en la Biblia donde voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida, eso debe motivarme a leerla, a estudiarla, a memorizarla. También debo meditar en lo que yo leo, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que lo pongas en práctica. Quiero que leas conmigo, o quiero que prestes atención al versículo que te voy a leer, que está en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Escuchaste con atención lo que te acabo de mencionar? Voy a repetirlo una vez más. Toda la escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Eso no te motiva a querer leer la Biblia? Te va a corregir cuando estás equivocado, te va a hacer ver lo que está mal en tu vida, con el propósito de que tú crezcas, con el propósito de que te conviertas en esa persona que Dios quiere que tú seas. Wow, este versículo es demasiado profundo. Quiero ir, en segundo lugar, a la siguiente disciplina espiritual personal. Y estoy hablando de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Y quiero que prestemos atención a este versículo que está en Colosenses 4:2, que dice lo siguiente: dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. La oración es no solo la manera de comunicarnos con Dios, sino que es un apoyo en medio de las circunstancias de la vida. Es necesario que nos demos tiempo para ella. Al igual que lo hacemos con otros seres queridos, debemos tomar tiempo para hablar con Dios. Y la verdad es que existen varias maneras de comunicarnos con Dios por medio de la oración. Puedes empezar alabándolo por quien Él es y cómo Él está obrando en tu vida. Te doy un ejemplo: Dios, bueno eres tú. Otra manera de comunicarte con Dios por medio de la oración es utilizando la oración para confesarle tus errores. Te doy otro ejemplo: Señor, entiendo que te fallé, necesito que me perdones. La tercera opción que tenemos es comunicarnos con Dios por medio de la acción de gracias. Dios mío, gracias por lo que has hecho hoy por nosotros. Gracias por tener una casa, por tener comida, por tener a mis seres queridos con salud. Esa es la acción de gracias. Y por último están las tan conocidas y las tan utilizadas peticiones a Dios, como por ejemplo: Señor, te pido por mis papás, ayúdame a honrarlos correctamente, ayúdame a poder lograr esta meta, guíame a hacer lo correcto. Creo que ha sido bastante información la que te he dado en el episodio de hoy, pero eso es bueno que tú y yo nos mantengamos informados, que podamos conocer de una manera correcta cómo acercarnos a Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y cómo te dije que era? Utilizando las disciplinas espirituales personales y así entrenándonos para conocerle. Te agradezco por haberte dado el tiempo de escuchar este episodio. Mi deseo es que cada día puedas acercarte más a Dios y conocerlo y conocer qué es lo que Él quiere para tu vida, y que tengas una vida de provecho, que tengas una vida que lo honre a Él, pero que también te traiga satisfacción, sabiendo de que tienes un propósito en la vida y que poco a poco vas a ir avanzando.
quiero recordarte que el podcast tiene redes sociales, que tenemos una cuenta de Facebook, tenemos una cuenta de Instagram y que puedes encontrar nuestros audios no solamente vía Spotify, sino también en Apple Podcast y en Google Podcast. Quiero agradecer a las personas que se dan el tiempo de escuchar estos audios de diferentes países. Me ha dado con la grata sorpresa de que nos están escuchando desde países como Colombia, El Salvador, Estados Unidos, España. De verdad que agradezco que te des ese tiempo. Y espero que estos audios sean de bienestar para tu vida. Que el día de mañana tengas una relación más íntima con Dios, a la que tienes hoy en día. Dios te bendiga, donde sea que estés. Nos vemos la próxima semana.